Eh, Mi nombre es Carlos Guerra, soy anestesiólogo de la Universidad del Rosario. Actualmente trabajo en la Fundación Hospital de la Misericordia, El número de los... hace más o menos unos 8 años. Y pues tuve el privilegio y la fortuna de poder ser invitado a este grupo por parte del doctor Rincón para poder hablar acerca de un tema que yo creo que cada vez que uno lo lee le saca jugo, eh, porque una forma de entenderlo desde que se es estudiante de medicina, luego como médico general, luego como estudiante de posgrado y luego en la práctica diaria ya como especialista, incluso como su especialista. Así que he tratado de poder diseñar la charla como para cada nivel. Eh, Creo que es importante y lo que entendí del doctor Rincón acerca de este grupo de estudio es poder enriquecernos todos con los diferentes temas que han sido expuestos, y pues lo que pretendo con este no es otra cosa sino seguir cumpliendo ese objetivo. Así que desde ya pues gracias al doctor Rincón por la invitación. A ti por participar. ¿Qué vamos a ver en la charla o qué vamos a revisar? Hablar de accesos venosos, pues digamos lo que puede llegar a ser un tema bastante amplio, pero la idea o lo que quiero traerles el día de hoy es revisar estos 3 ítems, que es el acceso venoso periférico, el acceso venoso central y el acceso arterial. Veremos además en ellos no solo la parte de la orientación anatómica, sino un poquito, digamos, lo de ultrasonografía, más imágenes que videos. No, yo creo que la ultrasonografía, si bien como lo vamos a ver, es el gold estándar de manejo de este tipo, digámoslo, de procedimientos. Definitivamente el aprender de él requiere pues una práctica diaria y digamos la familiarización con el uso del ECOR. Pero vamos digámoslo, a intentar hablar de ello, perdón. Antes de empezar a hablar de cada uno, pues quiero contarles que existen unos principios generales para el abordaje de este tipo de técnicas. Y que a veces, digamos, lo que dentro de nuestra rutina o a veces dentro de lo que hemos aprendido, vale la pena recordar y detenernos que siempre debe existir un tiempo prudente para escoger el dispositivo. Por supuesto que si se puede, ¿no? Obviamente si estamos en un escenario un poco caótico o emergente, donde hay una reanimación y donde se necesita un acceso vascular inmediato, pues por supuesto que no nos va a dar oportunidad de pensar mucho en ello. Pero de lo contrario, poder escoger un dispositivo requiere la evaluación, digámoslo, una forma de a conciencia, perdón, o de conciencia, a conciencia de lo que vamos a hacer. Debemos escoger el lugar, escoger el tamaño del dispositivo, sobre todo haciendo énfasis en la población pediátrica, eh, los diferentes tipos de dispositivos que tenemos a la mano, el lugar donde lo vamos a insertar, es muy importante tenerlo en cuenta. Una vez poder establecer ese o tomarnos ese tiempo para poder establecer ello, pues viene lo que nos hace además médicos, nuestra esencia, que es explicarles el procedimiento a nuestros pacientes. A veces no nos detenemos, sino simplemente basta con, oiga, canalicen a ese paciente o pónganle un acceso venoso central o hay que ponerle un acceso arterial o una línea arterial, pero no tomamos o no reparamos en explicarle a los pacientes. Por supuesto que pues bajo anestesia puede llegar a ser un escenario un poco diferente, pero sí vale la pena que antes de entrar el paciente a sala de cirugía se le debe explicar, aun cuando existe un consentimiento informado y como lo ven ustedes allí en el tercer ítem, acerca de obtenerlo, es importante informarle a él y a su familia, sobre todo en la población pediátrica, a los papás, que existe siempre una posibilidad, además de un acceso venoso periférico,
la inserción de un catéter venoso central o de un acceso venoso central. No hay nada más harto y más que como médico, como papá, que a uno no le informen este tipo de situaciones. Y vale la pena siempre hablar de frente de una forma puntual acerca de ello. Una vez obteniendo o pasando por el tiempo, explicando el procedimiento y obteniendo el consentimiento informado, pues sí vale la pena recordar que todo este tipo de procedimientos requieren de una asepsia, una antisepsia. A veces en el afán, en la emergencia, se pueden pasar por alto este tipo de situaciones o esta parte tan vital de la técnica y siempre vale la pena hacerlo. Existen diferentes productos, eso digamos lo que varía un poquito en lo que hay en cada uno de nuestros hospitales, pero digamos lo que existen como unos puntos vitales y es el uso de alcohol o clorexidina a partir de cierta edad y en otro tipo, digamos, de pacientes, sobre todo en los pacientes neonatos o en los lactantes menores, donde podemos tener intoxicación con este tipo de productos, pues siempre considerar el uso de yodopovidona o digámoslo, de soluciones de isodine eh, para ello. Y después de ello, pues analizar la técnica que vamos a utilizar, si vamos a utilizar una técnica por reparos, por ecografía, eh, como lo muestro en esta gráfica, si es por visión directa, sobre todo en los pacientes que tienen, en el caso de vasos sanguíneos superficiales, eh, o cuando se requieren, digámoslo, venodisecciones, en el caso de incisión, o por visión directa a través de dispositivos infrarrojos, que hablaré pues, brevemente en las siguientes diapositivas, por técnicas palpatorias, en el caso, digamos, de los pulsos arteriales, por supuesto que con la adecuada presión arterial media que nos dé la posibilidad de palparlo y no, obviamente, en paciente que está choqueado y donde, pues, ese pulso arterial periférico se hace casi que imperceptible en muchas ocasiones. En la orientación por referencias anatómicas, cuando, digamos, lo utilizamos sobre todo en los accesos venosos centrales, si vamos a utilizar el ultrasonido, que como les adelantaba hace un momento, es el gold estándar en aquellos pacientes cuando fracasamos en las técnicas anteriores, y considerar el uso de rayos X de control, sobre todo en esos pacientes con catéteres venosos centrales, bien sea por inserción central o por inserción periférica, y que incluso si fue realizada la técnica por ecografía o por ultrasonografía, vale la pena realizarlo para que quede eh, un control en la historia clínica, una imagen que nos demuestre que está bien colocado y además que nos pueda dar un punto de partida en el caso de las lesiones pulmonares de neumotórax o hemotórax y saber que, o tener un poco más de certeza de que no llegamos a él. Hablando de los accesos venosos periféricos, pues es una técnica esencial y se los pongo en mayúscula porque yo creo que es algo que todos debemos saber desde el pregrado. Eh, es una crítica, digámoslo, constructiva y uno ve cómo cada vez más se ha ido perdiendo a través del tiempo eso que nos habían enseñado, digámoslo, en generaciones anteriores acerca de canalizar, de pasar sondas, hasta de tomar los signos vitales con no métodos digitales, sino métodos más manuales, pero que hoy en día, por diferentes razones, por la llegada de dispositivos, por las técnicas, por pandemia, por la excusa que quiere, digamos, lo que se han ido perdiendo. Y uno debe como médico saber canalizar un paciente, saber la técnica es esencial. De hecho, recuerdo que cuando uno iba al rural y las enfermeras en el rural tenían un paciente que no puedan canalizar, el primero que buscaban era el médico. Pues supuestamente uno era el referente, digámoslo, para poder canalizar a los pacientes y por lo tanto, pues así como ello, pues debe uno estar muy entrenado. Nosotros en el hospital, digamos, en el entrenamiento que les hacemos a nuestros residentes, siempre les enseñamos que los accesos venosos periféricos, uno debe primero visualizarlos, después de ello
amarrarlos con un torniquete. Tercero, poderlos consentir para que se puedan ver mejor. Cuarto, poderlos utilizar una asepsia con alcohol o con el producto que tengan a la mano. Y por último, escoger el dispositivo o el gel o el calibre que sea el ideal para poderlo canalizar. Así que esos 5 pasos son los que uno debe siempre mantener, o una secuencia, digamos, lo que le pueda ayudar para poder lograr la técnica de este tipo de procedimientos. Anestésicos locales para la canalizada, perdón, para el desarrollo de la técnica, sí, no. Los anestésicos locales, siempre y cuando, digamos, lo que tengamos el uso de tetracaína o de anestésicos que realmente nos ayuden a tener una latencia muy corta y que puedan penetrar la piel y el tejido celular subcutáneo de una forma adecuada, pues digamos lo que se acercan para ello, no, no como uno ve clásicamente de una forma hasta un poco grosera el uso de lidocaína en spray para, no sé si es más para el placebo del paciente que otra cosa, pero pues obviamente hay que tener en cuenta que no todos los anestésicos locales y no en todas sus presentaciones son los ideales para la anestesia de la piel. Sí está bien indicado, digámoslo, en la población pediátrica o en esos pacientes con ansiedad, y recuerden que se deben dar tiempos de latencia adecuados. Cubrirlos con vinipel, explicarle a los papás que se van a utilizar ese tipo de técnicas también para que nos ayuden al uso de ellas. Y realmente sobre la práctica uno ve que sí funcionan, siempre y cuando haya una buena explicación y haya una ansiolisis adecuada para los niños o para el adulto que la tenga, porque de nada sirve poder anestesiar la piel y en el momento que uno saca el yelco, saca la aguja, pues el paciente lo ve, por supuesto que ahí se le acabó ese anestésico local en su cabeza, y por supuesto que no va a generar el mismo efecto o el efecto deseado que uno quiere con ellos. Considerar siempre las áreas de flexión articular son las áreas, digámoslo, en última ocasión a considerar canalizar. Recuerden que esas áreas de flexión articular o de pliegue, como conocemos, pueden favorecer a que se ocluyan el acceso venoso cuando uno está infundiendo los líquidos, por supuesto que en una reanimación o en paciente que requiere un volumen importante de forma rápida. Si utilizamos yelcos de muy pequeño calibre en esas áreas, pues se van a ocluir. Siempre elegir el mejor tamaño del vaso a canalizar y de acuerdo a lo que queremos. No es lo mismo un paciente que va para una cirugía electiva o para un procedimiento donde le van a tomar muestras y simplemente lo vamos a dejar canalizado por si requiere un volumen de líquidos eh, de baja velocidad, pues eso nos va a ayudar Daniel y Camilo. a que pues tengamos, podamos canalizarlo con yelcos de un calibre pequeño. Pero si necesitamos infundir líquidos a una gran velocidad, eh, a un volumen mayor, pues va a requerir de un tamaño de vaso importante. Es importante recordar que los yelcos y los accesos venosos centrales van a ocupar un espacio dentro del diámetro de ese vaso. Y uno ve cómo, a pesar de, digámoslo, no tanto en el acceso venoso periférico, sí en el central, es vital saber escoger el tamaño y qué tanto voy a ocluir o voy a alterar el flujo de ese vaso, porque eso se va a repercutir en el aumento del riesgo de fenómenos tromboembólicos de ese vaso. Y ahorita lo veremos en el catéter venoso central, qué tanto de ese porcentaje uno debe considerar poder ocluir o no. Y lo otro son los cuidados postcanalizar a los pacientes. Es importante que uno debe fijar muy bien este acceso venoso. A veces cuesta poder canalizar a un paciente, sobre todo nosotros en población pediátrica vemos como a veces pacientes de oncología, pacientes que ya les han hecho múltiples punciones, uno logra canalizarlo ya en el lugar más recóndito donde toque. Y si no se fija bien, pues es el niño que cuando se despierta, o cuando sale de anestesia o de la sedación, o cuando ya está activo, pues el solo movimiento puede hacer que se pierda ese acceso venoso. Entonces es importante
cubrirlo. Existe un principio universal hoy por hoy, y es que uno debe ver siempre el sitio de inserción del catéter, así sea el periférico, con películas o con adhesivos transparentes para poderlo visualizar, y el uso de fixomul o de esparadrapo que nos ayude a terminar de hacer una fijación adecuada para que no se vaya a salir. El cuidado de enfermería en el día a día de estos dispositivos, recordar que estos dispositivos no deben tener sangre, y deben tener un flujo al menos constante para evitar su oclusión o su trombosis, y de esa forma puedan durar. En adultos uno ve como el gol estándar de, digámoslo, de tiempo, duración de los accesos venosos periféricos es casi que de 72 a 96 horas, pero en pediatría se puede llegar a modificar incluso hasta los 5 o 7 días, de acuerdo a si el acceso está permeable o no. Pues, digámoslo que a veces con los pacientes pediátricos no nos podemos dar el lujo de estar cambiando simplemente porque cumplió el tiempo, y si no hay signos de infección local o si ya no tiene indicación del acceso venoso periférico. Entonces es importante tener en cuenta ello también. Esta gráfica simplemente la traigo para recordar un poco de la anatomía que tenemos para los accesos venosos periféricos, y la traje más del miembro superior, considerando que es tal vez la primera opción, aun cuando en la población pediátrica podemos considerar también del miembro inferior, de la safena o del arco venoso plantar. Pero digamos lo que quería mostrarles más del miembro superior porque es tal vez el más utilizado, y a veces uno, digámoslo, en la práctica de ARA lo que le parece, digamos, los tips de siempre reparos anatómicos, porque hay venas constantes, entre comillas, pues abandona, digamos, este concepto, y es importante siempre recordarlo. Entonces uno ve cómo en el miembro superior, perdón, ay, ya. Uno ve cómo en el miembro superior, pues partiendo siempre de periférico a central, hay siempre un arco palmar superficial, y es tal vez las primeras, digamos, opciones que tenemos para canalizar. Existen también, por supuesto, las venas digitales palmares, y que pues, no es la primera opción, pero puede ser en una medida, digamos, en aquellos pacientes donde han sido multipuncionados en el resto de la extremidad. Pero enfocándonos, perdón, en el arco venoso palmar superficial, pues vemos cómo incluso existe una constante, y es entre el quinto, perdón, y el cuarto metacarpiano tendremos siempre una opción para realizar punción. Luego, subiendo un poco más, tenemos la vena cefálica del antebrazo, que se va formando y luego va a ser la cefálica como tal que conocemos en el brazo, y que digámoslo, en algunas ocasiones las llaman pues la radial, o la confunden con una variante radial que puede llegar a tener. Tenemos además la mediana antebraquial, y tenemos la basílica del antebrazo, que es tal vez la que más tributarias tiene, o tiene más ramas que desembocan en ella. Perdón. Luego, en el pliegue, pues tenemos una mediana cubital, que es la más conocida, y digamos lo que coloquialmente llaman la perezosa. Uno ve como enfermería siempre va ahí, es donde toman las muestras de sangre, es donde más genera, digámoslo, sitios de punción en los pacientes en el pliegue. Y luego tendremos la continuación de esa cefálica, que luego será o llegará a desembocar, perdón, en la subclavia, y luego digamos lo que siempre lo tenemos por la cara lateral, y por la cara medial tenemos la vena basílica. Esa vena basílica se va a unir a la axilar, que posteriormente se une con la cefálica y forman la vena subclavia. Uno ve cómo en algunas técnicas, perdón, como en algunas técnicas No sé cómo responder a eso. los, digamos, los sitios de punción se hacen
con ecografía, cuando van por la vena subclavia o cuando se hacen abordajes subclavios, a veces casi que bajan hasta la axilar y la cogen desde allí. Los cirujanos, cuando hacen venodisecciones o cuando hacen inserciones de catéteres semi-implantables, pueden ir casi que desde la cefálica, ya casi desembocando o llegando, perdón, a la vena subclavia. Y en la imagen del lado derecho, pues tenemos una imagen ecográfica casi que a la altura, a la mitad del brazo, y vemos cómo está haciendo una referencia en el punto blanco del borde medial del brazo, y en la otra parte de la gráfica sería el borde lateral. Y vemos cómo se ve la vena basílica, que se ve de un tamaño importante, y hacia lateral o hacia afuera, digámoslo, de esa vena basílica, casi que en el centro y debajo del bíceps braquial, se ve ese complejo braquial donde se ven las arterias, y se podría en algunos casos también obtener imagen venosa allí. Otra de las técnicas que se pueden desarrollar, y que de hecho nosotros lo tuvimos en el Hospital de la Misericordia hace como unos 4 años, es el uso de técnicas de infrarrojo. Digamos lo que es una buena ayuda, aporta un estimado, como lo ven ustedes en la gráfica a la izquierda, siempre pues colocando un torniquete, obviamente haciendo que se llenen estos trayectos venosos, y lo que hace es que nos pinta ese trayecto venoso de la imagen o de la concentración de la imagen donde se está colocando. En la derecha vemos el dispositivo, como uno incluso puede graduar de qué tanto de penetrancia puede llegar a tener. Pero el problema digámosle, de este dispositivo versus la ecografía, en lo que nosotros veíamos, es que no nos da qué tanto de profundidad de la vena puede tener. Entonces, digamos lo que la ecografía sí lo puede llegar a vencer en su uso o en la utilidad, porque nos da muchos más parámetros de profundidad, en tiempo real, de la imagen, digámoslo, completa, de cómo está entrando el yelco cuando entra al vaso sanguíneo, a diferencia, digamos, lo que el infrarrojo, que simplemente es una imagen allí estática y no nos va a dar esa información como la da de ecografía. Pero simplemente quería mostrarles que existen este tipo de dispositivos que muchos servicios de urgencias, digamos, lo tienen allí, que pueden ser algo de utilidad, pues, versus no tener o no contar con ningún dispositivo en aquellos pacientes que por anatomía o por visión no puede llegar a obtenerse ese acceso venoso. Antes de pasar al acceso venoso ventral, quería contarles que en pediatría tenemos una escala que se llama el DIVA Score, que es el Difficult Intravenous Access, y es, digamos, lo que pretende el DIVA Score es podernos acercar a la tolerancia a la frustración, les digo yo a los residentes, y es porque el DIVA Score evalúa unos parámetros, y es si la vena es visible, si la vena es palpable, si el paciente tiene alguna condición que haga que sus accesos venosos periféricos sean difíciles, es decir, aquellos pacientes neonatos, los pacientes exprematuros o los pacientes que son lactantes, pues donde, digámoslo, sus accesos venosos no pueden llegar a tener esas constantes, digamos, lo que le dan un puntaje para que después de cierto número, que en este caso el punto de corte sería 4, nos muestra cómo tendríamos el 50% de posibilidades de errar en el acceso venoso, o lo podríamos catalogar como un acceso venoso difícil. Esto simplemente, además de hacer la tolerancia a la frustración en aquellos médicos en entrenamiento, pues nos da también la oportunidad de decidir qué tanto queremos empezar con el uso de ecografía en este tipo de pacientes. A veces pues parecería lógico que si uno no ve, no palpa, y es un niño muy pequeño y tiene un acceso venoso, y tiene un ecógrafo, perdón, a la mano, pues eso hace que uno pueda tomar la decisión del uso del ecógrafo de una vez.
pero digamos lo que sí existe ya el estudio, el DIVA Score salió publicado casi que en el 2014, 2015, en pediátrica anestesia, y digamos lo que es simplemente un soporte escrito, científico o bibliográfico que nos ayuda a tomar ese tipo de decisiones y no que quede en la subjetividad. El acceso venoso central, entonces, como se los adelantaba hace un momento, pues toca siempre tener unas consideraciones antes de aventurarse a colocarlo. Y recordemos que los accesos venosos centrales pues siempre nos van a tener unas indicaciones muy, muy puntuales, y cuando uno revisa los estudios de las indicaciones siempre encuentra que no existe un acceso venoso central que venza pues a un acceso venoso periférico para la infusión de líquidos, excepto pues catéteres de muy alto flujo, que lo veremos a continuación, pero el resto, que es el acceso venoso central que conocemos, que manejamos convencionalmente en anestesiología, no existe, no funciona para dar un volumen de reanimación. Funciona, por supuesto, para la administración de medicamentos y que nos ayudan para soporte, vasopresores o demás, pero nunca para la infusión de volumen. Yo sé que esto ya como anestesiólogos lo sabemos, se los oriento más, digámoslo, a los muchachos que están en formación, y es que no existe para reanimar. Siempre escojan un acceso venoso central periférico, de buen calibre, corto, de un tamaño importante o grande, que nos ayuda a infundir una gran cantidad de volumen. Entonces esta gráfica pues nos muestra estas 4 preguntas que nos pueden orientar para poder desarrollar nuestro paso a paso de los accesos venosos centrales. Y el primero es ¿para qué? ¿Cuál es la indicación del dispositivo? ¿Es para vasopresores? ¿Es para monitoría? ¿Es porque no tiene acceso venoso periférico el paciente? ¿O por el contrario lo tiene? Es importante recordar que en medicina no hay nada inocuo, y siempre hay unas consecuencias o unas complicaciones o unos riesgos, y en esa balanza de riesgo-beneficio uno siempre tiene que evaluar si lo que tiene de pronto con un acceso venoso periférico de un buen calibre es suficiente para tomar decisiones, y más que evitar la inserción del catéter venoso central, es que nos eviten los riesgos derivados de él. Entonces es importante siempre preguntarnos para qué. ¿Qué patología de base tienen los pacientes? Tienen una infección sistémica, tienen pacientes con enteropatías crónicas, nefropatías crónicas, tienen una enfermedad hemato-oncológica. Y yo le sumaría allí que no lo alcancé a colocar, es un paciente que tiene una cardiopatía de base, que de pronto tenga alguna alteración, que se sume a una alteración anatómica, y que sea importante, por supuesto, su consideración antes de insertar un dispositivo central. Lo otro es la duración. Entonces, un acceso venoso central agudo, de corta duración, casi que el diseño o lo que uno ve en la práctica diaria, sobre todo en la población pediátrica, es que los dispositivos, los catéteres que son diseñados de forma aguda, entre comillas, como lo coloqué allí, están para durar entre 10 a 15 días, no más de ello. Entonces, son dispositivos que vale la pena preguntar, porque si es apenas para un día, 2 días, pues vale la pena considerar que existen otras posibilidades de inserción de otro tipo de dispositivos. O por el contrario, es un paciente que va a requerir de un tiempo de duración mayor a ello, pues es importante considerar los accesos venosos centrales de forma permanente, que ya los veremos a continuación. Este paciente ha tenido accesos previos. Recuerden que cada vez que hacemos la inserción de un dispositivo va a quedar una cicatriz y una alteración anatómica. Puede que no sea mayor, puede que no exista absolutamente nada, como puede que en otros pacientes, de acuerdo obviamente a su proceso de cicatrización o a su idiosincrasia, si lo podemos llamar de esa forma, pueden generar alteraciones que hagan que no sea fácil la inserción de este tipo de dispositivos posteriormente. Si existe un riesgo de trombosis, si hay, como les decía, algo de alteración de la anatomía, y de acuerdo a ello, pues seleccionar la vía de abordaje, porque nos ha pasado, por ejemplo, en el hospital, los pacientes oncológicos donde han tenido múltiples accesos venosos centrales y donde tenemos todas las vías de acceso, yugulares, internas, externas, subclavias, brachiocefálicas, bilateral, trombosadas. Y dice, miércoles, ¿ahora qué hago con este paciente? ¿Será que la vía femoral es la adecuada? Va uno, mira las femorales también trombosadas.
Entonces, es importante definir cuál es la mejor vía de abordaje para este tipo de pacientes, de acuerdo, por supuesto, a si ha tenido o no accesos previos. Como les decía, entonces, dentro de las indicaciones, medición de la presión venosa central, y bueno, pues, tal vez en escenarios cardiovasculares cobra importancia, pero uno ve cómo cada día en las unidades de cuidado intensivo o incluso en procedimientos de no cirugía cardiovascular, tal vez el uso de otros dispositivos nos pueden dar una información más fidedigna de lo que quisiéramos o de lo que pretendíamos evaluar con la medición de la presión venosa central. Tal vez el uso también de la ecografía cardíaca o torácica también nos ha ayudado a acercarnos un poquito más a ello. El uso de dispositivos no invasivos, digámoslo también para la evaluación de ello, pues también ha hecho que se vuelva cada vez más controvertido el uso de un central para medir la PVC. Requerimiento de múltiples infusiones, pues ya sabemos que digamos lo que los medicamentos que, bien sea quimioterapéuticos, antibióticos, por diferentes indicaciones, pues podemos hacer que los catéteres venosos central, que si bien también además también tienen diferentes vías de infusión, pues sean una buena opción. El uso de medicamentos vasoactivos y pues, que no puedan ser administrados por vía periférica, como les decía, la quimioterapia, la antibiótico-terapia, la nutrición parenteral, importante en los pacientes, sobre todo en los pediátricos con síndrome de intestino corto. Cuando se necesite, y de una forma muy personal, no lo he utilizado para ello, pero también está la indicación de uso de filtros de vena cava. Y este séptimo ítem, que es tal vez el 50% de lo que nos ocurre en el hospital pediátrico, y es pobre acceso venoso periférico o acceso venoso difícil en ellos, en estos pacientes pediátricos. Se hace, pues, se pone a la luz el uso del acceso venoso central. Contraindicaciones. Tenemos como todo absolutas y relativas. En las absolutas pues tenemos infección en el sitio de inserción o trombosis de la vena o coagulopatía, y es importante la coagulopatía, digamos, que tenga de manifiesto presentación clínica o que tenga unas manifestaciones clínicas, perdón, a la mano o visibles, porque nosotros hemos tenido la experiencia en el hospital que tenemos pacientes con trombocitopenias o con tiempos de coagulación prolongados, bien sea por su patología de base o por el uso de medicamentos, por supuesto, pues no heparinas o no infusiones de heparina, y uno ve, por ejemplo, en el paciente oncológico que está en el nadir de la quimioterapia, que lleva 8 o 10 días con 15.000 plaquetas, 20.000 plaquetas, y que sabe uno que le puede suministrar todas las plaquetas del banco de sangre del Hemocentro de Bogotá, igual va a tener 15.000 o 20.000, y el paciente no tiene ni petequias, ni gigiborragias, ni rectorragia, ni ningún sangrado digestivo, pues realmente, digamos lo que esa contraindicación casi que pasa de forma relativa. Simplemente es poder escoger que en este tipo de pacientes el sitio de inserción pues sea simplemente un sitio que sea fácil de comprimir en el caso de un hematoma. Y las relativas, pues pacientes que tengan patología pulmonar con unas bulas, o que tengan, en el caso de los accesos femorales, una hernia inguinal, o que tengas alteraciones carotídeas en el caso de los yugulares, o que sea un paciente inquieto o no cooperador. Y casi que es relativa porque uno podría, simplemente ayudado de una técnica anestésica o de sedación, poder superar esa dificultad. En los pacientes que tengan cuadros diarreicos o infecciosos gastrointestinales, pues evitar el uso del cateterismo de las femorales, pues digámoslo, en el caso que se pueda, porque pues si tiene trombosis de las subclaves y de las yugulares, pues casi que lo deja uno solo en ese escenario. En los pacientes con traqueostomías, pues evitar obviamente abordajes en el cuello. En los pacientes cirróticos, por alteración, digámoslo, de todo ese flujo retrógrado, pues evitar punciones de la subclave y las yugulares del lado izquierdo. Y en pacientes con hipertensión arterial severa, pues recordar que
los accesos yugulares y subclavios pueden ser una opción con un sangrado importante cuando se esté realizando. Entonces, con respecto a los dispositivos, pues tenemos dispositivos temporales o dispositivos permanentes. Como les decía, la duración máxima aproximada puede ser hasta 14 días en los temporales, y tenemos pues básicamente dos que están ahí en la parte superior, y son el uso del catéter venoso central convencional, o como todos lo conocemos, que puede ser unilumen, bilumen o trilumen, y el uso de PIC, que son catéteres centrales de inserción periférica, como sus siglas lo mencionan. Este tipo de dispositivos pues sirven para antibióticos, para toma de muestras de sangre, para soluciones hiperosmolares, infusiones de volúmenes grandes, cuando son catéteres, en el caso por ejemplo del convencional, cuando una de las luces que son de 16 o de 14 Gauss, estamos hablando de catéteres casi que de adulto. En el caso de pediatría, realmente infundir grandes volúmenes por un catéter que apenas es de 22 Gauss o de 4 French, pues no vale la pena pensar en ello. Y pues el uso de la nutrición parenteral. En el caso de hemodiálisis, pues colocar catéteres de Majorcar. En este tipo de dispositivos sí pueden llegar a funcionar para infusiones de volumen, de grandes volúmenes. En el caso de los catéteres permanentes, pues tenemos los implantables y tenemos los tunelizados. Los implantables tenemos el CellSite, que es el que utilizamos con un reservorio, como lo ven allí en la gráfica, y que sirven para pacientes de quimioterapia, básicamente, que pueden durar 2 años, como decía la gráfica. Incluso hay reportes de casos de pacientes con 3 y 4 años con este tipo de dispositivos, y casi que se retiran es cuando ya finalizan los tratamientos. Y en el uso de los tunelizados, tenemos el Permacat y tenemos el Hickman o el Broviac. Entonces el Permacat, que se utiliza también para hemodiálisis crónica, o se puede utilizar también para aféresis, mientras se hace el puente de creación a una fístula arteriovenosa. Y el Broviac, que se utiliza sobre todo en pacientes para nutrición parenteral. Y por último el Hemocat, que también funciona para infundir grandes volúmenes. En las vías de abordaje, entonces, pues lo mismo, hay que conocer un poco la anatomía de la parte de las yugulares, de las subclavias, del tronco o de la vena brachiocefálica, para poder establecer su abordaje. Clásicamente, en anestesia nos han enseñado los abordajes yugulares, y uno tiene, por ejemplo, en el caso de las yugulares internas, hasta casi 4 tipos de accesos de la yugular, entendiéndose dos abordajes anteriores, un abordaje medio y un abordaje posterior de esa yugular interna, y casi que de acuerdo a la técnica que uno consideraba o de que había aprendido, pues se aventuraba a hacer cualquiera de esos 4 tipos de abordajes. Entonces, simplemente para recordar un poco, tenemos la vena yugular interna, que les estoy señalando aquí con el cursor, y tenemos la vena yugular externa. Las dos están lateral a la arteria carótida. Estas dos se van a unir y posteriormente con la vena subclavia van a formar la vena brachiocefálica, y es súper importante. Ya les voy a mencionar por qué hoy por hoy esta es tal vez el abordaje que más hacemos en pediatría por ultrasonografía. Y pues ya después tenemos la vena cava superior, y bueno, que ya llegará a la aurícula. Entonces tenemos, digámoslo, abordajes o técnicas por reparo anatómico. El abordaje anterior tenemos a la altura más o menos del cricoides, palpamos el pulso carotidio y lateral al pulso carotidio, hacemos la punción a 45 grados y hacia el seno, hacia la tetilla ipsilateral, y digámoslo, en la población pediátrica lo encontramos a 1 o 2 centímetros de profundidad. En la población adulta casi que a 3 o 4 centímetros de profundidad podremos encontrar la vena yugular interna. También podemos utilizar el reparo utilizando los haces
del esternocleidomastoideo. Tanto el haz external como el haz clavicular van a formar un triángulo de esta forma. Y en el vértice superior de ese triángulo podemos hacer también la punción, encontrando, digamos, el abordaje como técnica anterior. El abordaje transmuscular, lateralizando el cuello del paciente hacia el lado contrario al que queremos hacer la punción, utilizamos el haz clavicular, la masa del haz clavicular y puncionamos a través de él, también en el mismo sentido hacia el seno o hacia la tetilla ipsilateral, y también lo encontramos por debajo de ese haz muscular, encontramos la vena yugular interna. La vena subclavia, pues bueno, lo utilizamos diferentes tipos de abordajes, lo utilizamos o dividiendo, digamos, la vena subclavia en tres, que es el tercio medio, el tercio interno, perdón, o medial, el tercio medio y el tercio lateral o externo, y lo utilizamos, puede ser la unión del tercio medio con el medial o el interno, haciendo una punción hacia cefálica, o en el caso del tercio medio con el lateral, haciendo una punción no tan cefálica o más, digamos, orientada hacia el mango esternal. Casi que en este tercio lateral, en ecografía, es donde les informaba que puede llegar a ser incluso el abordaje axilar, más que la misma vena subclavia como tal en su masa, ya llegando a unirse con la vena yugular, Tenemos dos tipos, digámoslo, o como lo mencionaba en la gráfica, dos tipos de abordajes que sean frecuentes, infrecuentes. En las frecuentes, pues puede ser la subclavia, la yugular interna, la femoral y la basílica, y en las infrecuentes, la yugular externa, la axilar, la subclavia y la cefálica. Esta técnica que era infrecuente y que les mencionaba ahorita de la vena brachiocefálica, y que por supuesto cuando no teníamos el uso de la ecografía, hacía que pues hacerlo por una técnica de reparo anatómico tuviéramos mayor riesgo de lesión de grandes vasos o neumotórax, pues con el uso del ecógrafo ha cobrado importancia. Hoy por hoy, y como lo ha visto el doctor Rincón y lo hacemos con la doctora Botero en la práctica diaria, el uso digámosle, este abordaje por técnica supraclavicular es la mejor combinación entre evitar que se ocluya o la molestia para un paciente pediátrico de tener un acceso venoso yugular y evitar, digamos, el abordaje subclavio que nos pone más en riesgo de hacer punciones inadvertidas de la pleura o lesiones pulmonares como tal. Entonces, es, digamos, lo que una buena técnica se hace con ecografía. Lo que hacemos es que por ecografía identificamos inicialmente la línea media, la vía aérea, luego la vena yugular, la carótida, la yugular, nos desplazamos hacia abajo con el traductor y nos ubicamos justo por encima de la clavícula, y lo que hacemos es que vemos en toda su longitud la vena brachiocefálica y podemos entrar en plano, como les voy a explicar ahorita en un momento. Esta simplemente es por reparos anatómicos de lo que hablamos ahorita. Quería mostrarles además esta tabla que nos ayuda, sobre todo en la población pediátrica, acerca de qué tanto podemos o tenemos que insertar de catéter venoso central para evitar ingresar a la aurícula o al corazón. Entonces, cuando tenemos abordajes por la vía subclavia derecha, pues lo que hacemos es que utilizamos la altura en centímetros de los pacientes, lo dividimos sobre 10 y restamos 2. Y digamos que utilizando la fórmula, en el 96% vamos a quedar sobre la cava superior y el 4% va a quedar sobre la aurícula derecha. En el caso de la subclavia izquierda, pues tenemos, por supuesto que es una vía, pues digámoslo, con más distancia. Entonces lo que hacemos es que cogemos la altura en centímetros, dividimos en 10 y le sumamos 2. En el caso de la yugular interna, restamos derecha, restamos 1, y en el caso de la yugular izquierda, interna izquierda, sumamos 4. Como lo ven ustedes,
es un porcentaje nada despreciable que nos ayuda con esta técnica a poder tener un porcentaje de éxito muy, muy bueno para la ubicación de este tipo de dispositivos. Recuerden ustedes que esperar o como en algún momento nos lo enseñaron, hoy día pues viéndolo de esa forma mal, es esperar una arritmia para saber si el paciente tiene el dispositivo o la guía, la tiene dentro del atrio o dentro del ventrículo. Es una práctica que tiene que dejar de hacerse porque uno no sabe qué miocardio, qué corazón es susceptible de entrar en una arritmia que no sea fácilmente corregible con solo retirar la guía. Entonces, esperar siempre arritmias para comprobarlo, para decir, ah, sí, es ahí estoy en el lugar adecuado, no vale la pena hoy día utilizarlo, y además que con el uso de la ecografía también poder medir, poder saber cuánto tengo que insertar, no vale la pena hacerla. Entonces, las funciones con guías ecográficas, pues siempre hay que identificar la zona de inserción y localizar la vena. Tenemos siempre la posibilidad de que lo hacemos en tiempo real. Podemos hacer la confirmación de la localización intravascular con la punta de la aguja. Y confirmamos la localización intravascular de la guía también por ecografía. Y también confirmamos la localización intravascular del catéter. Así que por eso, pues digamos lo que estas tres, mirar la punta, mirar la guía y mirar finalmente el catéter, es lo que hace que pues, los dispositivos insertados por ecografía pues de lejos tengan una mayor fiabilidad versus las técnicas de reparo anatómico. No quiere decir que no se utilice el reparo anatómico, por supuesto que tampoco podemos abandonar esa técnica y casi que cuando uno está en formación tiene que aprenderla sí o sí, porque pues el ecógrafo no hay en todos los lugares donde uno vaya a hacer su práctica diaria, y pues debe tener por supuesto ese entrenamiento, pero mientras haya un ecógrafo en el lugar donde ustedes se encuentren, realmente es casi que imperdonable no utilizarlo cuando esté ahí a la mano. Entonces, tenemos diferentes técnicas para usar con el traductor. Podemos hacerlo en plano o fuera de plano, que ya lo veremos ahorita esos dos conceptos rápidamente, cómo es ello. Y también pues tenemos diferentes transductores para el uso de estas técnicas. Preferimos siempre el uso de transductores lineales, por lo que son tejidos blandos, superficiales, no son tejidos profundos para utilizar, digamos, los sectoriales o convexos. Entonces, utilizamos simplemente los lineales. El uso, digámoslo, de este tipo de transductor, o llamado palito de golf, o es para pacientes neonatales o pediátricos, digamos, lo que nos ayuda bastante, sobre todo para áreas de trabajo muy corta, versus los lineales, digamos, los de adultos, que hace que nos quite campo para poder utilizar. Entonces, una vez identificada, digamos, la zona, tenemos esta imagen que es fuera de plano, perdón, y vemos cómo esta es una ecografía del cuello, y vemos cómo tenemos dos vasos. Uno es a su lado izquierdo la arteria, la carótida, y la vemos que es arteria porque es circular, digamos lo que en el caso de hacer compresión no se va a comprimir fácilmente, y siempre va a dejar una sombra acústica. Y en el caso de las yugulares, pues digámoslo, o en la parte venosa, perdón, esta sería la yugular interna, pues vemos cómo no es completamente redonda, casi que puede llegar a ser ovalado, se puede deformar fácilmente con la presión del ecógrafo o de la sonda, y no deja huella como lo hace la parte de la carótida. Lo podemos hacer así en el modo B, viendo cómo la punta de la aguja que está señalada en ese círculo rojo va ingresando al vaso, o podemos corroborar si es un vaso arterial o venoso con el uso de Doppler. Entonces, vemos cómo identificamos o ponemos una imagen para el Doppler, identificamos y ponemos la huella, digámoslo, la referencia, y vemos como en un vaso arterial pues va a haber siempre un pulso, y en el caso de un vaso venoso pues también va a haber las características de pulso venoso. Entonces, digamos lo que el uso del ecógrafo pues también nos ayuda a identificar qué estructura, si es venosa o arterial, para también poder desarrollar
una adecuada técnica. Entonces, es importante recordar que las técnicas fuera de plano casi que son, y en plano pueden ser técnicas estáticas o pueden ser técnicas dinámicas. Casi siempre las técnicas, digámoslo, fuera de plano pueden llegar a ser técnicas dinámicas versus las técnicas en plano pueden llegar a ser un poco más estáticas. No quiere decir que sean absolutas, simplemente, digamos, lo que varía de qué tanto uno quiera moverse con el transductor y la aguja a través de ella. Entonces, en esta gráfica hablan de las técnicas de fuera de plano, donde simplemente vemos un vaso y vemos un punto, que era este que les estaba mostrando acá en esta gráfica, entrando al vaso. Tenemos una técnica fuera de plano donde podemos ver la longitud o una mayor, digámoslo, espesor o sí, longitud de la aguja, y viendo cómo se está entrando al vaso, que en esta parte está de forma rectangular y nos muestra la profundidad de lo que estemos entrando realmente. Aquí simplemente nos veríamos este signo de diana, que es lo que nos demuestra que realmente estamos en el vaso, pero aquí estamos viendo completamente. Y la otra es como una técnica combinada de fuera de plano y en plano, donde vemos el vaso de forma circular y vemos cómo la aguja está entrando también al vaso. Realmente, en la medida en que se pueda, creo yo que es, bueno, eso es a preferencia de cada quien, pero me parece que la mejor técnica es en plano de los accesos vasculares, porque nos muestra realmente qué estamos, por dónde, el recorrido completo de nuestra aguja y qué tanto estamos pinchando, de pronto a veces en estructuras inadvertidas, porque también es importante considerar que con ecografía también se pueden presentar accidentes. Quería mostrarles esta gráfica o esta tabla que nos muestra 7 pasos y está consignada en esta referencia acerca de un acróstico que ellos denominaron RACEVA. Y es cómo con estos pasos podemos hacer una evaluación rápida de un acceso venoso central. Entonces, en el paso 1 podemos ver en un plano transverso la mitad del cuello. ¿Qué nos va a mostrar ahí? Pues la vena yugular interna y la carótida, o nos sirve para ello. ¿Qué estructuras hay alrededor? La tiroides y la tráquea. El paso 2 está la base del cuello en un plano transverso, perdón. Y tendremos para evaluar la vena yugular interna, la carótida y la arteria subclavial. Y las estructuras alrededor, la tráquea y el nervio vago y el frénico. El paso 3 podemos ver en un plano transverso también el esternoclavicular, y ahí podemos ver la vena yugular interna y la vena brachiocefálica, que era la que les hablaba que hacemos bastante hoy en día en el hospital. ¿Qué podemos evaluar allí? Podemos ver la pleura, incluso el mediastino, podemos ver el nervio frénico. En el paso número 4 tenemos para evaluar la supraclavicular en un eje longitudinal, y podemos ver la vena subclavia, la arteria subclavia y la vena yugular externa, y ahí podemos ver la punta del pulmón o la cúpula con la pleura. En el paso 5 podemos ver en plano transverso a nivel infraclavicular, podemos ver la vena axilar, que es la que más canaliza uno cuando está haciendo ecografía de este nivel, la arteria axilar y la vena cefálica. Y las estructuras de alrededor, pues podemos ver la pleura y las costillas. En el paso número 6 podemos ver en un eje longitudinal a nivel infraclavicular, podemos ver la vena axilar, la arteria axilar, y lo mismo, podemos ver la pleura y las costillas. Y en el paso número 7 podemos ver el pulmón, o el desliz del pulmón a nivel longitudinal, y ahí lo que vamos a evaluar es la pared anterior del tórax para ver el movimiento pleural en aquellos pacientes a quienes le sospechamos, o no necesariamente sospechamos, sino como lo dice el acróstico, uno debería siempre evaluarlo al finalizar el procedimiento para ver que no hay lesión de la pleura y un neumotórax, que a veces puede ser muy pequeño en su fase inicial y por radiología no ser perceptible. Y pues las estructuras que están alrededor de ellos son las costillas. También se pueden hacer técnicas de venodisección, sobre todo en esos pacientes que van a ser llevados a cirugía para la inserción de dispositivos semipermanentes, y vemos cómo existen diferentes técnicas a nivel de las yugulares, donde se hace una venodisección a nivel del cuello
pero el sitio de inserción termina siendo a nivel del tórax. Entonces todo este trayecto es, una vez disequen en la vena y esté canalizada, se hace un túnel que sale en esta parte para que, digamos, tenga más tiempo de duración este tipo de dispositivos. Se pueden hacer tanto a nivel de la yugular interna como a nivel femoral también, digamos, haciendo el túnel en este caso hacia la parte abdominal. De acuerdo a las complicaciones, pues bueno, tenemos complicaciones relacionadas con la inserción, que pueden ser entre el 7 al 18% de las punciones, y entre ellas pues están mencionadas el neumotórax y el hemotórax, las punciones arteriales inadvertidas, que pueden generar hematomas o arritmias por estimulación del nodo AB. En esta tabla les quería mostrar y les quería hacer énfasis con los puntos azules o con el asterisco azul, de cómo el uso del ultrasonido versus las referencias anatómicas nos impactan de una forma muy, muy, muy importante acerca de disminuir el riesgo o las complicaciones derivadas de este tipo de técnicas. Entonces vemos cómo en la gráfica nos muestra en todas las técnicas por reparo anatómico tenemos un 6.9% de hacer funciones arteriales, 8.2 de hematomas, 3.2 de neumotórax. Al hacer la técnica guiada por ultrasonografía, nos disminuye de una forma importante a 1.4% del arterial, a 1.6 del hematoma y 1.3 del neumotórax. Y vemos como, por supuesto, que también en la vena yugular, en la subclavia, casi que se impacta en un 80%, 70% en promedio. Así que, como les decía, pues el uso de ecografía es casi que el gold estándar o obligado, perdón, cuando tenemos el ecógrafo en nuestra institución. Esta imagen simplemente lo que muestra al lado derecho, lo que ustedes tienen en la diapositiva, es pues, pacientes con neumotórax en punciones, pues digámoslo, por reparos anatómicos de un acceso venoso central. Tenemos esas complicaciones tempranas, ahora tenemos complicaciones tardías. ¿Cuáles son las complicaciones tardías? Pues ruptura, erupción vascular, oclusión, desalojo, migración, infección. Y créanme que a pesar de que son porcentajes bajos, es importante considerarlos porque pues, si uno no los considera, no los identifica y no los maneja. Entonces la ruptura puede ser de forma intra o extracorpórea digámoslo, del vaso. Puede preservarse el catéter mediante reparación en el caso que sea necesario. Pueden presentarse oclusiones que pueden ser por bandas de fibrina. Pueden presentarse se llama el pinch off, que es un pinzamiento que ocurre entre la clavícula y la primera costilla con oclusión y fractura del catéter. Y lo que se puede generar es que al fracturarse el catéter, pues el extremo distal del catéter puede hacer migración y puede hacer embolización de ese fragmento. Y pues requerirá después ayuda por el equipo de hemodinamia para poder ser identificado y extraído. Pueden haber migraciones por movimiento, por manipulación o tracción accidental, sobre todo en los pacientes pediátricos se presentan mucho ello. El desalojo, pues, de los dispositivos cuando no se cuidan bien, esos pacientes, sobre todo como los menciona ahí de menores de 3 años, el odds ratio es de 2.03, o sea, es totalmente positivo de riesgo para poder ser la edad un factor de riesgo para el desalojo de los catéteres, sobre todo en esos que no fijamos bien. A veces por poner poco menos puntos o por poner poco adhesivo, pues, o por la misma localización, pues los pacientes se lo desalojan, se lo quitan. Las trombosis, que son mayores de acuerdo al diámetro, a la malposición del catéter y al poliureterano o el material que estamos utilizando, y las infecciones que pueden ser locales o sistémicas. En el caso de las trombosis, y se los había mencionado hace un momento, uno ve cómo en los estudios reportan que en los pacientes que se les ponen dispositivos que ocupan más del 30% de la luz o el diámetro de ese vaso por medio de ese dispositivo, el riesgo de trombosis o de fenómenos tromboembólicos empieza a aumentar de una forma exponencial después de ese porcentaje. Así que uno debería
en la evaluación ultrasonográfica, poder evaluar en un eje corto, viendo el vaso de una forma redonda, evaluar el diámetro de ese vaso y de acuerdo a ello utilizar o escoger el French del dispositivo a insertar. Las infecciones asociadas con el catéter pues pueden ser, digamos, de tres tipos, pueden ser por colonización, por infección local o por bacteremias en los pacientes que ya tienen una infección en otro tipo, en otra parte del cuerpo. En la parte de la colonización pues no hay síntomas, simplemente aparece un cultivo del catéter con más de 100 unidades formadoras de colonias de algún microorganismo que pinta allí, que simplemente pues toca retirar el dispositivo y evaluar de acuerdo a su parte clínica si requiere o no el uso de antibiótico terapia. Las infecciones locales pueden ser del punto de inserción, del túnel subcutáneo, puede ser del bolsillo subcutáneo, pueden generar cambios inflamatorios hasta de 2 centímetros o más de 2 centímetros, de acuerdo a si es inserción o del túnel, o incluso simplemente del bolsillo como tal, generar un proceso inflamatorio allí. Y en el caso de las bacteremias, pues como les decía, puede ser por múltiples factores de riesgo, porque sean multilumen, porque sean transfusiones de hemoderivados a través de ellos, de neutropenias de los pacientes, en los pacientes oncológicos, de los trasplantes, de las fallas intestinales o de las formaciones de biopelículas allí. Incluso existen ya dispositivos que vienen recubiertos de antibiótico-terapia que pueden favorecer o disminuir el riesgo de infección de ellos cuando se presenten este tipo de bacteremias. En el caso de las transfusiones de hemoderivados, bueno, a veces cuando es el único dispositivo lo utilizamos, de lo contrario, por ejemplo, en el hospital, siempre recomendamos el uso del acceso venoso periférico para la transfusión de hemoderivados por esto mismo. Y lo otro es importante durante la técnica de inserción, y yo siempre les hago énfasis a los residentes, es que el principal medio de cultivo es el agar sangre. Entonces, todos los dispositivos intravasculares que tengan residuos de sangre, bien sea ahí en la luz, en el lumen, perdón, o de cualquiera de las dos vías, o el que quede sangre en el adhesivo, va a aumentar el riesgo de infección del catéter o del dispositivo. Entonces, siempre hay que ser meticuloso con la limpieza del catéter, tanto en el sitio de inserción como en el lumen de cualquiera de las dos vías. Cuando se presentan infecciones del torrente sanguíneo, entonces este tipo de dispositivos se deben dejar, cuando, digamos en el caso de las bacteremias, se deben dejar por 48 horas con antibiótico terapia y posteriormente pueden ser retirados. Por supuesto que si hay uno o más hemocultivos que son positivos para el microorganismo aislado y que no tenga relación con otro lugar de infección, que el paciente clínicamente tenga la fiebre, escalofríos, hipotensión, o en los pacientes menores de 1 año, simplemente que tenga fiebre, hipotermia, que esté haciendo apneas o bradicardia, por supuesto que se interpretan como manifestaciones de inestabilidad hemodinámica, y con los hemocultivos positivos pues se debe tomar la decisión de su retiro. En el caso del tratamiento de las trombosis, pues bueno, puede ser, digámoslo, relacionada por la obstrucción mecánica y simplemente pues por acabamiento del catéter, por una sutura apretada, porque tenga un clamp, porque la punta del catéter esté ocluido o esté sobre la pared del vaso, o porque el acceso esté mal posicionado, pues simplemente basta con el reacomodamiento, digámoslo, del catéter. En muchas ocasiones, perdón, se hace guiado por radiología intervencionista para poder, digámoslo, dejar en el lugar ideal y no caer en el que le acomodo el catéter, le tomo una placa de control y otra vez está mal acomodado. Entonces vuelvo y paso al paciente, sino lo hacemos digamos, en tiempo real para poder ser más certeros en ello. En el caso de que sean obstrucciones relacionadas con medicamentos o nutrición parenteral, pues se puede usar precipitados de calcio y fosfato, o vancomicina o betapósido para poder, que puedan generar este tipo de obstrucciones, y se puede hacer manejo con 0,2 a 3 mililitros de ácido clorhídrico en infusión en bolo, y luego en infusión para poder destapar, entre comillas, este tipo de dispositivos. En el caso de las obstrucciones trombóticas por catéter, pues se puede utilizar heparinas con cargas de 75 unidades en 10 minutos y luego mantenimiento de 28 unidades por kilogramo de peso hora en los de chiquis menores de 1 año, y en los de mayores de 1 año pues dejan infusiones de 20 unidades kilogramo hora. Como también se puede utilizar con heparinas
de bajo peso molecular utilizando dosis de 1.5 miligramos kilogramos de peso cada 12 horas en el caso de los lactantes menores, y en el caso de los pacientes mayores de 2 meses se puede utilizar 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Y simplemente pues se ajusta de acuerdo a los niveles de factor 10 activado entre 0,5 y 1 unidad por mililitro, digamos lo que sería como el punto de manejo. Está escrito también el uso de uroquinasa y el alteplasa, pero la verdad en el hospital digamos lo que la técnica que más utilizamos son las cargas de heparina no fraccionada para poder evaluar, y digamos lo que si vemos que no es viable, pues se hace el cambio del catéter, aún con el riesgo de que ese catéter pueda terminar, ese nuevo catéter pueda terminar también obstruido por causa de un nuevo trombo, si este paciente tiene una condición protrombótica de base que no ha sido manejada. Entonces la idea es primero, por supuesto, manejar. Y para terminar, porque yo creo que ya me extendí mucho, está el uso de los accesos arteriales. Está para monitoreo cardiovascular, como ustedes lo conocen, para toma de muestras arteriales repetidas de forma intraoperatoria, para el análisis del contorno del pulso. Yo creo que la forma de la onda pues, arterial da una información nada despreciable en pacientes cuando incluso a veces no tenemos uso de ecografía para poder evaluar esa hemodinamia central. También para el uso de balones de contrapulsación aórticos, y también cuando se están haciendo uso de circuitos extracorpóreos. Nada, simplemente una imagen de un vaso arterial periférico, donde, como se los había mostrado hace un momento, cómo enfocamos o ponemos en un uso de Doppler, vemos una onda de pulso arterial, y en el caso, digámoslo, de un eje largo, vemos un vaso sanguíneo que hemos, por supuesto, corroborado con ese Doppler para poder ser puncionado. La recomendación en el uso, digamos, en las funciones ecoguiadas de los vasos arteriales es que deben ser también en plano. En el plano donde, pues, como lo mencionaba hace un momento, ustedes puedan ver ingresar toda la longitud de la aguja y donde puedan estar advirtiendo que no estén pasándose o que no estén cortos, y donde puedan ver que al menos el 30%, digámoslo, del catéter o del dispositivo que ustedes estén utilizando esté en la luz del vaso, y digamos lo que puedan tener éxito en la canalización de ese vaso arterial. Y esta última gráfica simplemente quería demostrarle un poquito la parte anatómica. Son 3 gráficas que en la parte izquierda muestra la arteria braquial y cómo está en estrecha relación con el paquete nervioso y venoso, en este caso de la basílica, e inmediatamente por debajo del bíceps. En pediatría suele ser utilizado, aun cuando es un motivo de discusión con la unidad de cuidado intensivo, y que me corrija el doctor Rincón, cuando uno les sube pacientes con catéteres arteriales en la braquial o por supuesto en la axilar, ellos han tenido malas experiencias acerca de fenómenos isquémicos y de amputación de extremidades, y pues tampoco es nada despreciable esa complicación, pero pues ve uno también como hay algo incluso de flujo colateral que pueda ayudar. No es la primera opción, simplemente se las traje para demostrarles que es un vaso de un excelente calibre, que puede ser una opción en un momento, digamos, de forma transitoria. No es la elección de primera instancia, pero también puede servir. Y en esta que me quedó un poquito corrida la imagen, pues vemos cómo es la clásica que utilizamos, la arteria radial y la cubital, que finalmente pues van a ser ramas de esa braquial que ya les hablé, que es tal vez, digamos, la que más utilizamos, siendo la radial pues la más generadora de flujo a nivel de la extremidad de la mano, y la del lado y la cubital pues digámoslo en menor porcentaje. Nos enseñaron a hacer el test de Allen, a hacer el test de oclusión para mirar qué tan dependiente de flujo puede llegar a ser la mano o la extremidad de acuerdo a si es radial o cubital, pero definitivamente digamos lo que con el uso de la ecografía uno puede evaluar toda esa parte de ramas o de partes colaterales que nos puedan brindar
una opción de manejo. Antes era casi que imperdonable. Yo me formé a hacer punciones radiales y cubitales, perdón, de la misma extremidad, por ese riesgo, pero digámoslo que con el uso de la ecografía, digámoslo que eso se puede debatir aún al día de hoy en una visualización directa. Y en el caso de, digamos, de las arterias femorales, pues ve uno cómo está después del anillo inguinal o del ligamento inguinal, está el paquete vascular y nervioso en unas siglas que pues, nos han enseñado eh, que son VAN, siendo la V la vena, la A la arteria y la N el nervio, y siempre van para afuera. Entonces vena, arteria, nervio, entonces uno lo que hace es que pues, se identifica el pulso por reparo anatómico unos 2 centímetros debajo de ese ligamento inguinal, palpa el pulso arterial y hace la punción, o en el caso pues, de la ecografía uno ve cómo puede ver esas múltiples variables o variantes, perdón, anatómicas, donde incluso la vena puede estar encima de la arteria o pueden estar metido, digamos, el nervio entre las dos y hace que el uso de la ecografía también pues, sea muy necesario. Es eso, qué pena haberme extendido. Yo sé que hablar de excesos venosos puede ser tedio, puede ser algo, digámoslo, de repetición para muchos especialistas, pero pues quería nada, recordarles que algunas cosas que espero hayan podido tomar de la charla.